Muy buenas noches, estimados compañeros, especialmente al profe Eduardo Gil. Soy Sigifredo Cruz, especialista en prácticas pedagógicas, eh, administrador de empresas agropecuarias, estudiante de maestría en agronomía y propagación vegetal. Me corresponde explicar la dinámica del carbono orgánico en el suelo, uno de los temas bien importantes. De acuerdo a la dinámica del carbono orgánico en el suelo, hay un concepto específico. Es el proceso que rige el flujo y almacenamiento del carbono orgánico en el suelo a través del proceso que incluye la adición de la materia orgánica por descomposición de las plantas y la pérdida de carbono por su mineralización a través de la respiración microbiana. A través de colección de cuerpos naturales está compuesto por materia orgánica y mineral que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Contiene materia viva y sirve como soporte para la vegetación en su campo abierto y lugares de transformación por la actividad humana. La dinámica del carbono orgánico en el suelo tiene unas características. Los ecosistemas junto con todos los seres vivos estamos formados por moléculas de carbono y consumimos carbono y liberamos dióxido de carbono. El gran problema a nivel global que está asociado con el carbono hoy por hoy es el cambio global. Uno de los participantes más relevantes es el dióxido de carbono en la atmósfera, producto de los combustibles fósiles. Ha despertado mucho interés en los científicos dedicados a generar estrategias para la captura de las concentraciones de dióxido de carbono. En fin, los científicos están muy preocupados por este contaminante que está en la atmósfera. La dinámica del carbono orgánico en el suelo está compuesto por materia orgánica reciente, restos vegetales y minerales en proceso de descomposición como residuo lábil, fuerte, inmediata en energía para los microorganismos, materia orgánica estable húmica compuesto por complejos de larga vida útil, carbono microbiano, carbono contenido en la biomasa viva del suelo. Dentro de la dinámica del carbono orgánico en el suelo tenemos una importancia, porque es importante para la salud del suelo y la mitigación del cambio dinámico, el cambio climático. Su importancia radica en que la mejora de la fertilidad en la estructura del suelo, la capacidad de retención de agua y nutrientes y actúa como sumidero o de carbono, reduce el CO2 atmosférico. Aquí, como vemos en la imagen, explica todo el proceso de la transformación y la importancia y el desarrollo del proceso. Tenemos también el proceso principal de la dinámica del carbono orgánico en el suelo, que es la entrada del carbono, que son residuos del cultivo, raíces, exudados, abonos orgánicos. Descomposición es la degradación de la materia orgánica por microorganismos del suelo. La mineralización, que es la conversión del carbono orgánico en CO2 y nutrientes inorgánicos. La humificación y la transformación de sustancias húmicas estables que están allí para ser absorbidas por las plantas. Y la estabilización, que es la retención de carbono en los agregados y complejos minerales.
Dentro de la dinámica del carbono orgánico en el suelo tenemos factores que regulan la dinámica del carbono orgánico en el suelo, como es el clima, la temperatura, la textura del suelo, el uso del manejo del suelo y la actividad biológica en el suelo. Entonces el clima y la temperatura y la humedad determinan la tasa de descomposición. ¿A través de qué? De los microorganismos y las materias primas que están disponibles allí en el suelo o que llegan como aporte allí a ser descompuesta. La textura del suelo, pues de acuerdo a los suelos arcillosos, arenosos, francoarenosos, pues tenemos retención, que unos retienen más carbono que otros. Y en el uso y manejo del suelo, pues las labranzas intensivas, los monocultivos, la carga animal, la deforestación que reduce el CO2, que como nos muestra las figuras, y la actividad biológica, o sea, la actividad biológica tiene que ser referente con la actividad microbiológica, que es la fauna del suelo, que está en proceso de transformación y de acuerdo a los niveles de vida que hay allí. También tenemos dentro de la dinámica del carbono orgánico en el suelo las pérdidas de este. ¿A través de qué? De labranzas, malas prácticas de labranza, que aceleran la oxidación del carbono orgánico. Porque si hacemos labranzas convencionales, pues hay más aceleración de la oxidación. Si hacemos labranza mínima o labranza que en lo posible no mueva el suelo, entonces hay menor fracción o fragmentación del suelo. La deforestación y las quemas, que liberan grandes cantidades de CO2 y va direccionado a la atmósfera. La erosión, que arrastra las partículas ricas de materia orgánica a sitios que no se deben. Entonces por eso es que ocurren los diferentes deslizamientos y diferentes traslados de nutrientes a otros sitios. El uso excesivo de fertilizantes, o sea, los agroquímicos, reducen la actividad biológica. ¿Por qué? Porque afectan la vida microbiológica de la fauna biológica que está allí, dispuesta a ser transformado todo este proceso de minerales y materiales que están allí en proceso de descomposición. Se debe principalmente a ¿qué? A la degradación de los suelos, al cambio climático, al uso inadecuado del suelo, a la deforestación, malas prácticas agropecuarias. Cuando hacemos malas prácticas agropecuarias tenemos fallas en este proceso. Dentro de la dinámica del carbono orgánico en el suelo tenemos el balance del carbono orgánico, que es la entrada, la salida y el balance neto de este. En la entrada, pues residuos orgánicos entran. Estiércoles como estiércoles, todos los desechos de los estiércoles de los diferentes animales. El compostaje, que son diferentes materias primas allí en descomposición. La exudación de los diferentes materiales que van directamente a la parte radicular. Y los flujos de raíces. Las salidas son respiración de la fauna microbiana en su proceso de transformación de residuos, la erosión y la lixiviación. El balance neto pues determina si el suelo actúa como sumidero, o sea, el sumidero es que retiene, o fuente de carbono, o sea, el almacenamiento para ser transformado y luego disponible para las plantas para que hagan su proceso. En esta dinámica del carbono orgánico en el suelo tenemos la importancia de la fauna microbiológica que está dentro en esta dinámica. ¿Qué función hace? Resulta que en términos naturales, las plantas, que son seres vivos, que a través de ellas en el proceso de la fotosíntesis, son capaces, las únicas que son capaces de que el carbono que está en la atmósfera sea capturado y fijado al suelo. ¿A través de qué? De sus tejidos, a través de sus raíces que son absorbidas, a través de sus tejidos, a través de sus hojas, a través de sus ramas. Al igual que los residuos vegetales y animales puestos en el suelo
sean transformados por los microorganismos en función de qué, de consumo, y a través de ese consumo y esa transformación ellos respiran y transforman, y que este producto da como protección al suelo. El proceso de funcionabilidad de la dinámica que juegan los microorganismos en el suelo es cuando ingresan a la biota del suelo, que descomponen y transforman, y de acuerdo a su nivel pueden hacer respirar y accionar su metabolismo dentro de su proceso y generar dióxido de carbono, y luego cambia su nivel y pasan por otro proceso abiótico donde hay algunas actividades que tienen control y hay otras que no tienen control. Me hago explicar. Los microorganismos del suelo son como un juego de ajedrez donde empiezan a jugar fichas de acuerdo a la biodiversidad que hay allí para ser transformado en diferentes niveles. El proceso de la transformación de la dinámica del carbono orgánico en el suelo es la descomposición, que es a través de la acción microbiológica o microbiana de la materia orgánica. También es la mineralización, la conversión de carbono orgánico en CO2, que son y nutrientes inorgánicos. La humificación es la formación de compuestos orgánicos estables húmicos disponibles en el suelo. La fijación biológica, la incorporación del CO2 atmosférico por las plantas. Dentro de todo este proceso de la dinámica del suelo, cumple una función muy grande e importante son las plantas a través de la fotosíntesis, y la fauna microbiológica o la fauna microbiana que está allí en el suelo a través de sus procesos de movimientos y de característicos hacen que el carbono orgánico en el suelo sea disponible con lixiviación y nutrientes para las plantas. Esta frase los llenará de mucha análisis, que dice así: con una buena dinámica en el suelo hacemos de los sistemas de producción y la biodiversidad agroambiental estable. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Estén muy bien. Feliz noche.